Hace muchos años, el hombre que dividió la historia de la humanidad en dos apareció en una colina solitaria, envuelto en el manto del misterio. Nadie sospechaba que aquel día, en una colina perdida de Galilea, el mundo cambiaría para siempre. No había trompetas anunciando su llegada, ni estandartes que proclamaran su nombre. Había solo una multitud, expectante, atraída por el eco de un rumor, un hombre que hablaba diferente, un hombre que hacía milagros, un hombre cuyo mensaje resonaría hasta el fin de los tiempos. En aquel entonces, las noches eran oscuras, sin luces que ahuyentaran las sombras, y las almas estaban cargadas de incertidumbre. Nadie podía anticipar lo que estaba a punto de ocurrir. Un hombre se paró frente a ellos, un hombre que no parecía diferente a cualquier otro, y sin embargo, de su voz emanaba una autoridad como si hablara desde otra dimensión. Lo llamaban el hijo del carpintero, pero sus palabras eran las de un rey de un reino que no pertenecía a este mundo. Y fue entonces cuando todo comenzó. En ese instante, el hombre levantó la mirada hacia el horizonte y sus labios pronunciaron palabras que resonaron como un eco en el alma de cada uno de los presentes. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significaban estas palabras? ¿Por qué prometía un reino a aquellos que no tenían nada? La multitud quedó en silencio, atrapada entre la confusión y el anhelo, intentando descifrar el misterio de aquella promesa. Había algo profundamente desconcertante en su voz. Era como si estuviera revelando un secreto antiguo, algo que los hombres habían olvidado hacía mucho tiempo. Habló de los pobres de espíritu, de los que lloran, de los mansos, de los que tienen hambre y sed de justicia, y con cada bienaventuranza parecía rasgar el velo que cubría la verdadera naturaleza del ser humano. Era como si ese hombre les mostrara un espejo y en el reflejo ellos pudieran ver no solo sus miserias, sino también una luz, una esperanza, algo que les decía que había más, mucho más de lo que sus ojos alcanzaban a ver. En la colina, el aire se volvía más denso y el cielo parecía cerrarse alrededor de ellos. La sensación de misterio se hacía cada vez más intensa. ¿Quién era este hombre realmente? ¿De dónde venía su sabiduría? Algunos decían que era un profeta, otros un maestro, y otros aún pensaban que tal vez era más, mucho más. Pero mientras hablaba, todos sentían que estaban siendo partícipes de algo más grande que ellos mismos, como si estuvieran tocando un fragmento del infinito. Habló del dolor, del duelo, del sufrimiento, y sin embargo, en sus palabras no había desesperación. Habló del consuelo, de la paz, de la promesa de que aquellos que lloran serían consolados. Había algo casi sobrenatural en la manera en que transformaba el sufrimiento en esperanza, como si tuviera el poder de transmutar la oscuridad en luz. Y la multitud no podía hacer otra cosa que escuchar, maravillada, atrapada entre el miedo y la esperanza, preguntándose si de verdad era posible encontrar sentido en medio del dolor. Entonces, el hombre habló del mundo como lo conocían, y de un reino diferente, un reino invisible, pero más real que cualquier cosa que pudieran tocar o ver. Vosotros sois la sal de la tierra, dijo, y sus palabras eran como un enigma. La sal, en esos tiempos, era algo valioso, algo que preservaba y daba sabor, y sin embargo, también era algo que podía perder su esencia. Si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada?, preguntó, y su voz retumbó en el aire como si lanzara un reto, porque esa era la esencia de su mensaje: encontrar el verdadero sentido de la vida, encontrar aquello que da sabor y valor a la existencia.
El silencio cayó sobre la colina y la multitud respiró hondo. Sabían que estaban ante algo inusual, algo que desafiaba todo lo que creían saber. «Vosotros sois la luz del mundo», continuó. «Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder». Y en ese momento, sus palabras eran como una chispa que encendía un fuego en el corazón de cada oyente. Porque ser la luz significaba mucho más que brillar. Significaba guiar, significaba exponerse, significaba ser el ejemplo cuando todo lo demás estaba envuelto en sombras. Aquí comenzó el gran misterio del Sermón del Monte, un mensaje que hablaba de un reino invisible, de pobres que serían ricos, de mansos que heredarían la tierra, de aquellos que buscaban la justicia y serían saciados. Un mensaje que, aunque pronunciado hace miles de años, sigue siendo un eco en el corazón de la humanidad. Un mensaje que nos invita a cuestionarnos, a mirar más allá de lo evidente, a descubrir el verdadero propósito de nuestra existencia. Pero eso no fue todo. El hombre siguió hablando, y sus palabras eran cada vez más profundas, más desconcertantes, como si estuviera descifrando los secretos del universo frente a una multitud que apenas podía comprender. «Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia», proclamó. Y mientras lo decía, cada palabra parecía resonar con una verdad que trascendía el entendimiento humano. La multitud comenzó a darse cuenta de que aquello no era solo un discurso. Era una invitación a ser diferentes, a vivir de acuerdo a una ley superior, una ley que hablaba de compasión, de perdón, de amor por encima de todo. Luego vino otra declaración, una que sacudió los corazones. «Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios». El aire parecía volverse más frío, más claro, mientras aquellas palabras se desplegaban. ¿Qué significaba ser limpio de corazón? Para aquellos que escuchaban, la pureza era algo que se relacionaba con lo externo, con ritos y ceremonias. Pero este hombre hablaba de una pureza interna, una claridad del alma que permitía ver lo que era invisible a los ojos, ver a Dios. Era como si estuviera revelando un secreto cósmico, algo que todos anhelaban pero pocos podían alcanzar. Y luego, el desafío final. «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». La multitud se removió, inquieta. Vivían en tiempos de conflicto, de opresión, de luchas constantes. ¿Cómo podía alguien ser un pacificador en medio de tanto caos? Pero este hombre no hablaba de una paz superficial, no hablaba de evitar el conflicto a toda costa. Hablaba de una paz que nacía desde lo más profundo del ser, una paz que tenía el poder de transformar el odio en amor, de unir lo que estaba roto. Una paz que desafiaba las leyes del hombre porque provenía de un lugar más alto. La atmósfera estaba cargada de expectación. Cada palabra parecía abrir una puerta a lo desconocido, un camino que solo los valientes se atreverían a seguir. Y ahí estaba la promesa, el gran misterio del Sermón del Monte, un llamado a ser diferentes, a trascender lo humano y alcanzar lo divino. «Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos». No había garantías de comodidad, no había promesas de una vida fácil, pero había algo más grande, una promesa de un reino eterno, de una recompensa que trascendía el dolor y el sufrimiento. Y así, el hombre cerró su discurso. La multitud quedó en silencio, y por un instante, el mundo pareció detenerse. Habían escuchado algo que no solo cambiaría sus vidas, sino que resonaría a lo largo de los siglos, un eco que alcanzaría cada rincón de la humanidad. Habían sido testigos del misterio, de la revelación, de una verdad que transformaría para siempre la manera en que entendían la vida,
el sufrimiento y el propósito. El Sermón del Monte no fue solo un discurso, fue una puerta abierta al infinito, un llamado a dejar atrás la oscuridad y caminar hacia la luz, hacia un reino que no pertenece a este mundo, pero que está al alcance de todos aquellos que se atreven a creer. El hombre no había terminado aún. Miró a la multitud, y en sus ojos había una mezcla de compasión y firmeza. Sabía que muchos aún no comprendían, que otros dudaban y que algunos se resistían al cambio. Por eso, pronunció las palabras que resonarían como un eco eterno. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Era un reto directo, una invitación a reflexionar sobre la esencia de cada uno, sobre aquello que daba sentido a sus vidas. No había tiempo para la complacencia. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, repitió, y sus palabras parecían más poderosas con cada repetición. La luz no puede ocultarse, ni tampoco el mensaje de amor y transformación que él traía. Nadie enciende una lámpara para ponerla bajo un almud, dijo, y la multitud sabía que esa lámpara era cada uno de ellos. Habían sido llamados a iluminar, a ser un faro en la oscuridad del mundo. Y luego, el hombre habló del amor, pero no era el amor común, no el amor que se ofrecía esperando algo a cambio. Era el amor hacia los enemigos, el amor hacia aquellos que no te desean el bien. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, dijo, y la multitud quedó perpleja. Aquello iba más allá de cualquier enseñanza que hubieran escuchado antes. Era una revolución, pero no una revolución de espadas y fuego, sino una revolución de corazones, porque ese hombre sabía que la verdadera batalla no se libraba en los campos, sino en el interior de cada persona. La lucha contra el odio, el egoísmo, el miedo. Si alguien te abofetea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, continuó. Aquellas palabras desafiaban las reglas del mundo. Eran un llamado a la mansedumbre, a una fuerza que provenía de la humildad. No era una invitación a la debilidad, sino una muestra de un poder superior, un poder que provenía del amor incondicional. Cada enseñanza era una pieza de un rompecabezas más grande, un rompecabezas que apuntaba hacia una única verdad. El reino de los cielos estaba cerca, y no era un lugar físico, sino un estado del ser. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, dijo. Era un ideal imposible para el hombre común, pero una aspiración a la que todos habían sido llamados. Perfección no significaba ausencia de errores, sino una entrega total al amor, a la compasión, a la verdad. El hombre miró a cada uno de ellos, y en sus ojos no había juicio, solo un amor profundo, un amor que parecía abarcar todo el sufrimiento, toda la esperanza, todo lo que eran y lo que podían llegar a ser. El Sermón del Monte no era solo palabras, era un llamado, un despertar, una invitación a ser parte de algo más grande, de una realidad que trascendía lo visible y alcanzaba lo eterno. Y así, con la última luz del sol bañando la colina, el hombre terminó. Había hablado de la sal, de la luz, del amor, de la justicia, de la paz. Había mostrado el camino hacia un reino que no pertenecía a este mundo, pero que estaba más cerca de lo que cualquiera pudiera imaginar. Y ahora, el resto dependía de ellos, de cada uno de los presentes, de todos aquellos que, siglos después, escucharían su voz y decidirían si estaban dispuestos a seguir ese camino. Un camino de misterio, de desafío, de amor incondicional. Un camino hacia la luz, porque aquel día, en una colina de Galilea, un hombre habló
y sus palabras nunca dejaron de resonar.